Me ayudes a mí como predicador y también a todo este pueblo que está aquí reunido, incluyendo todas las visitas, a tener buena atención y buen corazón para aprender tu palabra. Señor, sabemos que podrían haber muchos distractores que quieren llegar al corazón y a la mente de los que están oyendo este mensaje aquí en este auditorio y también los que están oyendo por internet. Oramos para que tú los puedas proteger la mente y el corazón y todas las distracciones puedan ser disipadas. Señor, necesitamos que seas tú en esta hora atrayendo nuestra atención y nuestro corazón, y que desde el primer versículo que vamos a estudiar hasta el último podamos ser muy edificados y adquiramos nosotros el conocimiento verdadero para nuestra salvación. Dios amado, quita de nosotros todo pensamiento de necedad, quita de nosotros todo pensamiento de terquedad y ayúdanos a ser sencillos y humildes ante tu palabra, y que todo lo que hoy vamos a aprender pueda ser atesorado en nuestro corazón para que lleve mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estudiar el tema número 1, ¿sí? Que se va a titular Dios creador de todo. Vamos a esperar que la transmisión salga allí, la presentación pueda estar en pantalla, ¿sí? Dios creador de todo, ese es el tema que vamos a estudiar. Pero antes yo quiero que hoy pensemos en una analogía. Por ejemplo, cuando uno se sube a un avión, si uno está un poco ansioso esperando que el avión pueda despegar, toma vuelo y el avión comienza primero en la autopista con sus turbinas fuerte hasta que despega. De repente, mientras está despegando, Costa Rica tiene algo adicional, que él voltea, el avión hace una curva y ahí se siente un vacío y ya el avión toma su rumbo. Entonces hoy apenas vamos a despegar, ¿sí? Así usted debe pensar. Hoy apenas vamos a despegar y vamos a empezar un viaje que va a durar 6 días de puro aprendizaje bíblico, ¿sí? Todo lo que vamos a estudiar, lo vamos a estudiar en base a la palabra de Dios. Entonces, hoy despegamos en este avión juntos, no se puede bajar. Vuélvase el que está a su lado y dígale, no se baje, así, dígale. No hay paracaídas, ¿sí? Así que todos los días hay que estar aquí para aprender bien de la palabra y para crecer bien en la fe. Entonces el avión ya despegó, hermano, ya aquí ya no hay vuelta atrás. Vamos a estudiar todos estos días la palabra del Señor. Mientras estamos en el vuelo, prohibido dormirse, ¿sí? Prohibido dormirse, hay que estar bien atentos porque vamos a escuchar mucha palabra de mucha edificación para nuestras vidas. En segundo lugar, quiero darle un consejo a todos los que acostumbran tomar nota, ¿sí? Ok, ahora sí. Les decía el segundo consejo, todos los que acostumbran tomar nota, yo le aconsejaría que hoy no lo haga, ni ninguno de estos días. Mejor, si usted después quiere repasar, usted va a pedir los videos que están en YouTube y ahí usted puede repasar. Muchas veces mientras estamos anotando perdemos la explicación de algo importante. Entonces yo le invito para que me tome mi consejo. Hoy aprenda nada más, oiga bastante, escuche bastante y después usted puede tener acceso a los videos y ya estudia con más paciencia, pausa y hace todo lo que tenga que hacer. Entonces ese es un consejo que yo le quiero dar. Vamos a dar inicio. Proverbios capítulo 28 versículo 26. También la mayoría de textos están proyectados. Entonces de pronto, si usted quiere buscar, puede hacerlo, pero también se puede distraer. La mayoría de textos van a estar proyectados y usted puede, eso sí, si quiere anotarlo, lo anota y después va a buscar en su casa, pero la mayoría de textos van a estar proyectados. Dice Proverbios capítulo 28 verso 26, lo leemos juntos en voz alta. Dice así: el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Este texto tiene 5 palabras hebreas que yo quiero que analicemos con mucho detenimiento para poder avanzar. La primera de ellas es confía. El que confía. La palabra confiar en el hebreo habla de apoyarse, habla de poner su esperanza. Eso significa el que pone su esperanza. La segunda palabra es corazón. El que pone su esperanza
en su propio corazón. Y la palabra corazón aquí, tanto en el hebreo como en el griego, habla que el corazón es el centro de los sentimientos buenos y malos. Lo que usted siente hacia una persona, bueno o malo, proviene del corazón. También dice que es el centro de los pensamientos. Las cosas que usted piensa, buenas o malas, provienen del corazón. Y en último lugar, también dice que es el centro de las actitudes. Todas las actitudes que usted tiene, sean buenas o malas, provienen del corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, más del 90% de veces no se refiere al órgano que tenemos aquí en el centro del pecho, que lo que hace es bombear la sangre. No se refiere a eso. La palabra corazón se refiere, repito, a tres cosas. Corazón se refiere al centro de los sentimientos buenos y malos, el centro de los pensamientos buenos y malos y el centro de las actitudes buenas o malas. La Biblia dice que el que confía en su corazón es un necio. ¿Por qué dice que el que confía en su corazón es un necio? Ahora le voy a explicar por qué la Biblia dice eso. Pero la tercera palabra que aparece aquí para analizar en el hebreo es necio. Cuando yo estaba investigando un poquito esto, veo que lo que el hebreo dice de la palabra necio en su raíz principal habla de pesado, grueso. También dice literalmente gordo, así, gordo, pesado, grueso. ¿Cómo se aplica eso al diario vivir? Aparece un punto en la raíz primaria y dice difícil de mover. ¿Cómo es una persona necia? Difícil de mover. Cuando una persona se le mete un pensamiento en su corazón, cuando una persona se le mete un pensamiento en su mente y abraza ese pensamiento, o abraza esa creencia, o abraza esa tradición, cuesta moverlo de ahí. Por eso la predicación del evangelio conlleva tanta paciencia. Porque cuando nosotros venimos a oír la palabra, todos traemos nuestros propios pensamientos, traemos nuestro propio criterio en todo lo que estudiamos. Dice la Biblia, el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Qué significa necio? Difícil de mover, grueso, pesado. De vez en cuando topamos con personas a quienes queremos predicarles el evangelio, pero se encuentran en esa condición, se encuentran duros de corazón para ser movidos. Pero aparece un punto y una coma y dice, mas el que camina en sabiduría será librado. Le dije que vamos a estudiar 5 palabras aquí en este texto: confiar, apoyarse, corazón, centro de las actitudes, centro de los pensamientos, centro de los sentimientos. Eso significa corazón. Necio, difícil de mover. Y la cuarta palabra es sabiduría. Esa palabrita tanto en el hebreo como en el griego significa saber. Eso es sabiduría. Por ejemplo, hay un problema técnico. Podría cualquiera de ustedes ir, yo quiero ayudar, pero ¿cuántos de ustedes saben? ¿Qué es lo que está pasando? Que se desconecta, que arranca, que no arranca. Muchos podrían dar su opinión, pero pocos saben realmente lo que está pasando. Sabiduría es eso, saber, eso es sabiduría. Pero hay 2 clases de sabiduría: la que sale del propio corazón y la que sale de la boca de Dios. ¿Cuál sabiduría es mejor para guiar nuestras vidas? ¿La que sale del propio corazón o la que sale de la palabra de Dios? Es una pregunta para ustedes. Por supuesto, la sabiduría que surge de la palabra de Dios. El que tiene esa sabiduría, la Biblia dice que será librado. ¿Qué será? Dice la Biblia, será librado. Y esa palabrita librado habla de absuelto, habla de sacar a alguien mediante una corriente. ¿Con cuál corriente se puede sacar a un necio de su pensamiento? Con la corriente de la palabra de Dios. Con esa corriente podemos nosotros sacar a una persona de su necedad. A ver, yo le voy a enseñar, aprovechamos para el quiz, 5 palabras en hebreo: confía, corazón, necio, sabiduría, librado. ¿Sí? La palabra confía, apoyarse, poner su esperanza en. Corazón, el centro de las actitudes, centro de los sentimientos y centro de los pensamientos. Es decir, el corazón es el que guía la vida.
Dice Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por ahí hay una versión que dice: porque él determina el rumbo de tu vida. Eso hace el corazón. Cuando usted se enoja, nace del corazón. Cuando usted perdona, nace del corazón. Cuando usted tiene una mala actitud contra alguien, todo eso sale del corazón. Entonces dice que el que confía en su propio corazón es un quisil, sí, con K, tildado en la segunda I. Quisil significa necio, significa grueso, pesado, difícil de mover. Por eso muchas veces cuando se predica el evangelio, nosotros venimos con ese texto en voz alta, por favor. Como dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es el corazón suyo, ese es el corazón mío. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Todo el corazón de todo ser humano después de Adán y Eva, como lo vamos a aprender ahora más ratito, todo corazón de todo ser humano es engañoso y es perverso. De esa manera encontramos un refrán en muchas personas después de tener 30, 35, 40 años de casados, y dicen: es que uno nunca termina por conocer a la pareja. ¿Sí o no? Porque el corazón es así. El corazón se puede apaciguar por un tiempo, pero de un pronto a otro, ¡pah!, revienta el corazón. La Biblia dice entonces que la sabiduría de Dios en Proverbios 2:6 se obtiene. ¿Cómo? Vamos a leer juntos. ¿Cómo dice? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios. ¿De dónde sale su sabiduría? De su boca, de su palabra. De esa manera, mis hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos su palabra, como lo vamos a hacer en este seminario, paso a paso, conociendo la palabra de Dios. Y no olvide esta imagen. Vamos a poner la palabra de Dios versus el corazón con respecto a muchos pensamientos en el corazón de los hombres. ¿Qué es mejor, la palabra de Dios o nuestro propio corazón? Por supuesto, una vez más, engañoso es el corazón y perverso. Mientras que la Biblia dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Entonces vamos a dar un pequeño clavado en lo que significa la palabra de Dios, ¿sí? Este libro, que uno de los primeros escritos que se encontraron se llamaban papiros, hechos a base de hilos de caña que se juntan y llevan todo un proceso, se estripan, se secan 6 días al sol, y después en ellos escribían. Por ende, esos papiros eran muy pesados. Después esto fue avanzando un poquito más y encontramos lo que se llaman rollos o libros. Esos pergaminos se comenzaron a convertir en rollos, pergaminos, lo que hoy conocemos como la Biblia. Sí, ¿qué es la Biblia? Este libro fue escrito en un lapso de 1600 años. Este libro fue escrito en un lapso de 1600 años. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, fue escrito en 1500 años. Y el Nuevo Testamento fue escrito en 100 años. Ahora, una pregunta bien interesante: ¿quién escribió la Biblia? Encontramos que fueron 40 escritores. Entre esos, pescadores, eruditos, pastores, médicos, reyes, generales. Déjeme decirle además esto: eran hombres comunes y corrientes. Tiene razón todo el que dice la Biblia fue escrita por hombres. Déjeme decirle en esta noche, tiene razón, fue escrita por hombres. Pero un momentico, que haya sido escrita por hombres no significa que no haya sido inspirada por Dios. Una cosa es la escritura, otra cosa es la inspiración, que ahora más adelante voy a mencionar eso. La Biblia tiene 66 libros que se dividen en 2 partes. El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, son 39 libros. Y en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, son 27 libros. Un total de 66 libros. Además, aparece 3800 veces en la Biblia Dios dijo. Porque ¿quién es el que habla en la Biblia? ¿El hombre o Dios? Dios. Esta es la palabra en la que Dios se ha referido al mundo. Su mensaje principal
cómo ir al cielo. Su mensaje principal, cómo evitar ir al infierno. Porque todos los seres humanos, lo vamos a aprender más adelante, están condenados al infierno. ¿Cuál es el mensaje principal? Entonces, cómo nosotros poder ir al cielo y cómo evitar un día ser lanzados al fuego eterno. Pero déjeme decirle además que el centro de toda la Biblia se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el centro de toda la Escritura. Este libro ha sido copiado a más de 4.007 lenguas diferentes. Existen a nivel del mundo y voy a repetir una vez más, 40 escritores. Yo le hago una pregunta en esta noche a manera de quiz rápida. ¿Quién escribió la Biblia? Muy buena respuesta, hombres. Pero esto no significa que Dios no haya intervenido. Déjeme explicarle con esta imagen. Tenemos a esta adulta mayor que quiere enviar una carta a un familiar en Estados Unidos, pero ella no quiere escribir. Entonces ella quiere hacer esta carta y decide decirle a su nietecita que por favor escriba por ella. Entonces la nieta comienza a escribir como usted ve en la imagen. Cuando termina la carta, pregunto, todo lo que dijo esta ancianita que escribió esta niña, entonces termina la carta. Finalmente, ¿de quién es la letra de esa carta? ¿De la abuela o de la nieta? De la nieta, ¿verdad que sí? Pero el contenido, ¿de dónde salió? Del corazón de su abuela. Eso es la Biblia, escrita por hombres, pero un contenido total del corazón de Dios. Aquí está todo el corazón de Dios, lo que Él quiere para la humanidad, cómo fue creada la humanidad, cómo existe la humanidad. Todo lo encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Aquí vuelvo a preguntar, ¿quién escribió entonces la Biblia? Hombres comunes y corrientes, entre esos pescadores, pastores, médicos, eruditos, reyes y generales. ¿Cómo se escribió la Biblia? Por ejemplo, el profeta Jeremías, dice Jeremías capítulo 30, versículo 1 y versículo 2, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Jeremías era un hombre común y corriente, pero un día Dios tocó su corazón y dice: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo. Lea conmigo lo que está en rojo. ¿Cómo dice? Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, cuando encontramos el escrito original de Jeremías, ¿de quién es la letra? ¿De quién es la letra? De Jeremías. Pero el contenido, ¿de dónde salió? Del corazón de Dios. La Biblia entonces fue inspirada por Dios. Dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lea conmigo lo que está en rojo en voz alta. ¿Cómo dice? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaron estos hombres? ¿Por inspiración propia o por inspiración de Dios? Todo lo que está escrito en este libro fue inspirado por Dios. Un texto más precioso en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16. Las sagradas escrituras, que dice, te pueden hacer sabio. ¿Qué significa sabiduría? Saber. ¿Cómo las escrituras me podrían dar la sabiduría? ¿Para qué? Según este texto, para la salvación. ¿Salvación de qué? Porque muchos, adelantándome un poco al día de mañana, muchos malinterpretaron la venida de Jesucristo, principalmente los judíos, porque lo vieron sanar, porque lo vieron revivir muertos, porque lo vieron caminar sobre el mar. Los judíos y muchas personas que se acercaban a Él nunca buscaron la sabiduría, buscaban solamente qué podía darme Jesús, qué puedo recibir de Él, qué tiene Él para mí. Entonces buscaban sanidad, buscaban prosperidad, tanto así que en una ocasión un joven se acercó a Jesús y le dijo: maestro, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo, se la quiere quedar toda. Y Jesús vuelve a verle y le dice: ¿quién me ha puesto a mí como repartidor de bienes? Yo no vine a eso. Él venía a salvar. La sabiduría en las escrituras nos enseña que Él vino a salvar. Como dice el texto una vez más, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lea conmigo lo que está al final en rojo. Como dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa escritura es la que me puede hacer sabio. Dice aquí la imagen, la palabra de Dios versus el corazón. La Biblia dice que el que confía en su corazón es un necio. ¿Por qué es un necio? Porque engañoso y perverso es el corazón. Pero el que tiene la sabiduría será librado. ¿Cuál sabiduría? Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. En una ocasión Jesucristo, hablando con los escribas y fariseos, les dijo tajantemente: escudriñad las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Profundizar, buscar las escrituras. Jesucristo no le dijo a los sabios de ese entonces: escudriñen y examinen otras cosas. No, las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí en las escrituras. De esa manera, mis hermanos, cualquier pregunta que el hombre tenga debería consultarla primero en las escrituras. Por ejemplo, ¿hay un Dios creador de todo? Preguntémosle a la Biblia. Por ejemplo, ¿soy creación de Dios o evolucioné de un simio? Preguntémosle a la Biblia. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Qué es la muerte? Antes de usted tomar una filosofía hueca, rota, fea, primero pregúntele a la Biblia: ¿existe la muerte? Porque cuando preguntamos a la filosofía tiene cientos de pensamientos sobre la muerte. Como lo hemos visto en otras ocasiones, hay filósofos que dicen que la muerte es la cesación de la existencia, punto. Es decir, te mueres, todo se termina. Otros dicen que la muerte, tienen una teoría que se llama el gravitacionalismo. ¿Qué es? Que usted sale del cuerpo y gravita por ahí en el aire y se queda por ahí volando, como la película de La sombra del amor. Mentira, filosofía hueca. Pero usted habla con un quisil, con un necio de corazón, y se mantiene. No, la muerte para mí es el fin de todo. No, la muerte para mí es que las almas salen volando. Hay otra teoría mucho más loca, para mi humilde opinión. Se llama el retorno. ¿Sabe cómo es el retorno? Usted nace, vive 30 años y se muere. Vuelve a nacer a través de la misma mujer en el mismo lugar y vive otra vez 30 años y vuelve a morir, y así va a estar toda la eternidad. Y yo me preguntaba: ¿y qué el que nace y muere en el momento? Se fregó. Sí, vivió 10 minutos, se murió, 10 minutos, se murió. Eso es una locura, es una mentira. Pero hay otro grupo. ¿Y de dónde provienen todas las cosas? La Biblia dice en Génesis capítulo 1 verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Esa palabra creó en el hebreo habla de formar de la nada. Eso significa formar algo de la nada. El ser humano no puede crear, el ser humano inventa. ¿Qué significa inventar? Como de la materia prima hacer algo. Por ejemplo, un teléfono celular es un invento. Pero ¿de dónde sacaron la materia prima? Ya existía. Por ejemplo, la Biblia como papel, ¿sí? Como plástico, el zipper, todo esto es un invento. Pero ¿de dónde sacaron la materia prima? Ya existía. ¿Quién creó la materia prima de todas las cosas? Dios. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, con su palabra Él dice y se efectúa. Eso es todo. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Verso 16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Y también dice: la lumbrera mayor para que señoree en el día el sol, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas. Luego hizo bestias, serpientes, animales. Hizo el ganado según su género, todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y finalmente dice Salmo 24:1, por favor repita conmigo. ¿Cómo dice ese texto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero de repente, ¡pum!, aparece el Big Bang. Un tremendo error ante la humanidad, porque muchos han puesto su corazón en ese pensamiento del Big Bang.
La palabra Big Bang significa gran explosión. Un hombre llamado Fred Hoyle, en una entrevista en 1949, una entrevista radial, este hombre, un astrofísico con mucho conocimiento, pero que rechazaba la teoría del original, que se llama Georges Lemaitre, un belga. Este hombre, sacerdote además, un hombre astrónomo, profesor de física, cosmólogo, un hombre con mucho conocimiento. Este hombre comienza a estudiar y comienza a darse cuenta que la ciencia también podría hablar algo a la humanidad, pero él desde una perspectiva espiritual. Estoy hablando de este segundo, ¿sí? Georges Lemaitre. Este hombre comienza a estudiar y por primera vez saca un documento él en el año 1927 que se llamó el artículo sobre la expansión del universo. Ese era el nombre original. Hombre original, átomo primigenio, átomo primitivo, huevo cósmico. Y él comenzó a hablar de esta manera: de la nada se formó una pequeña expansión. Así enseñaba él, este sacerdote, de manera espiritual y de manera científica. Y comenzó él a buscar mucha información, y conforme a sus estudios comenzó a llegar a una conclusión: que todo comenzó a formarse de la nada, poco a poco, y el universo se comenzó a expandir poco a poco, y él terminó sacando un reporte en el año 1927 que se llamó La expansión del universo. Pero luego aparece este otro charlatán en una entrevista y dice: esos que creen en el Big Bang. Y ese término Big Bang es un error, porque George nunca pensó en una gran explosión. Él pensó en una expansión. Pero dice además este sacerdote de una manera tajante: siempre de esa expansión se generó todo, pero detrás hay una mano. ¿De quién era esa mano? ¿De quién? Por supuesto, Dios obrando. Sí, puede hacer que sí, que de esa manera se haya expandido. Hay personas que tienen mucho conocimiento en esa materia. Hay personas que han estudiado, han analizado muchas cosas y han llegado a la conclusión por su conocimiento que sí, se expandió el universo y se formó todo, pero siempre detrás una mano. ¿Quién es esa mano? Dios. Mientras que los que creen en el pensamiento del Big Bang no creen que está la mano de Dios. Ellos solamente creen que explotó y todo se formó. De esa manera, imposible, porque entonces tendríamos nosotros que contradecir lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 3 versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Si usted quiere poner su corazón que todo fue en una gran expansión, no hay problema, pero hágame el favor y no me quite la mano de Dios detrás, porque Él fue el que formó todas las cosas. La tierra existe porque Dios la formó. Los cielos existen porque Dios la formó. La luz existe porque Dios la formó. Las flores existen, los animales existen. Todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos existe porque Dios lo formó. Sea en una expansión, sea de la manera que lo haya hecho, pero al final Dios formó todas las cosas. La pregunta sigue en pie: ¿de dónde vengo? ¿De dónde provienen todas las cosas y de dónde proviene el ser humano? Dice Génesis capítulo 1 verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos creen eso? ¿Puedes creer lo que la Biblia dice o ser un quisil? ¿Qué significa quisil? Pesado, grueso, difícil de mover en tu propio pensamiento. A mí no me creó ningún Dios, yo vengo del simio. A mí no me creó ningún Dios. Cuando explotó el universo, ahí fui creado yo. Así una persona podría pensar, pero la Biblia dice claramente en Génesis capítulo 1 verso 26: entonces dijo Dios, lea conmigo lo que está en rojo, ¿cómo dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre, el ser humano, es el único ser sobre la faz de la tierra que tiene la imagen de Dios. Los animales no tienen la imagen de Dios. Los árboles no tienen la imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios? ¿Qué será la imagen de Dios en el hombre?
Dice el Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Veamos un poquito cómo fue la creación del hombre. Capítulo 2, verso 7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. La Biblia dice que Dios tomó polvo, y de ahí formó al hombre. Pero después de que formó al hombre, la Biblia dice que sopló en su nariz aliento de vida. Eso significa la semejanza de Dios. Mire esa imagen, así, Dios sopló aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Es la eternidad de Dios en el ser humano. Ningún ser sobre la tierra tiene eternidad, solamente usted y yo como seres humanos. Cuando termine todo esto, que va a terminar el mundo entero, todo va a desaparecer. El cielo, la tierra, los árboles, los ríos, las aves y los animales. Pero el ser humano nunca va a desaparecer porque tiene la eternidad de Dios. Su cuerpo sí, pero la eternidad de Dios que mora en él nunca va a desaparecer. Déjeme explicarle esto de una manera más clara según la Biblia enseña. El hombre es tripartito. ¿Qué significa tripartito? Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Pero aquí hay algo importante. Aunque somos tripartitos, el alma y el espíritu están ligados por siempre. El espíritu da eternidad al alma. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento comienza a utilizar continuamente la palabra alma o espíritu separada. Porque es lo mismo, referirse al alma, referirse al espíritu es lo mismo. Están ligadas por la eternidad. Por eso el alma y el espíritu somos nosotros. Nosotros no somos cuerpo. La materia, 70 años, 80 años, 100 años, 105 años y no sé si 115 años, la materia termina. Pero el espíritu es para siempre. Tu espíritu es eterno. Tu alma es eterno. Las películas, los libros, ciencia ficción, todos los días están inventando cosas que tienen que ver con la búsqueda de la eternidad, ¿sí o no? La flor de la eternidad, las aguas de la eternidad. Continuamente algo tiene que dar la eternidad al ser humano. Pero cuando hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu, aunque el alma y el espíritu están ligados, los tres contienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, la Biblia dice que en el cuerpo están los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Adulterio, matar, fornicar, mentir, robar, la idolatría. Dice Gálatas capítulo 5 verso 19 en adelante, manifiestas son las obras de la carne. Son esto que acabo de mencionar. ¿De dónde surge eso? Del cuerpo. El cuerpo tiene todos esos placeres, mientras que en el alma se encuentran los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, Él reunió a sus discípulos y tomando a 3 de ellos les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Dónde se genera la tristeza? ¿Dónde se genera la voluntad? ¿Dónde se genera el dolor? En el alma. De esa manera, si el infierno existe, y existe, cuando una persona va al infierno, su alma juntamente con la eternidad, que es el espíritu, el soplo, van directamente al infierno y van a ser atormentados por la eternidad. En el cuerpo están los deseos de la carne, en el alma están los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Alguno podría decir en esta noche: mañana no vengo. Eso surge del alma también, en la voluntad del alma. Mientras que en el espíritu se encuentra la eternidad, la conciencia religiosa. Yo no sé si usted sabía la cantidad de dioses que existen a nivel de la tierra. En India hay una tribu que tiene 3.500 habitantes y por cada habitante hay 3 dioses. Más de 10.000 dioses solo en una tribu de 3.700 habitantes. Tenemos Dios rata, lo vamos a ver pasado mañana. Tenemos Dios mono. ¿Sí? Todo eso existe y la gente está adorando eso. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos
tenemos el soplo de Dios, los animales no. Por eso los animales no adoran. El ser humano busca algo para adorar. En una ocasión yo vi una entrevista de un señor que tenía un retrato de una imagen de una persona que se apareció, que voy a reservarme su nombre hoy, y él está, esa imagen que él tiene, le salen lágrimas por los ojos en el retrato, y tiene un bulto lleno de bolitas de algodón y la gente haciendo filas enormes. ¿Para qué? Para depositar $1, y él toma una bolita de algodón y unta de la lágrima que sale del retrato y se lo entrega a la persona y él se la lleva para ser sanada. Se llama idolatría. ¿De dónde sale eso? El espíritu. Sí, porque todos tenemos la eternidad. Dice Eclesiastés capítulo 3 verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los seres humanos. Todos los que estamos en este auditorio, todos los que están escuchando por internet y los que van a escuchar esta enseñanza, todos, sin excepción alguna, la Biblia dice, tenemos eternidad. El problema es cuando llegue el día de nuestra muerte. ¿Qué es la eternidad? Repito, es el soplo de Dios. Eso es lo que da eternidad a nuestro cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, como dice en rojo, lea conmigo en voz alta, como dice, espíritu, alma y cuerpo. Todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, dentro de esto mismo aparece entonces la segunda pregunta: ¿por qué existo? La primera pregunta: ¿de dónde vengo? Somos creación de Dios. Además, el ser humano tiene algo que no tiene nadie más. ¿Qué es lo que tenemos? El soplo de Dios, eternidad. Todos aquí somos eternos. Cuando usted se muera, según la Biblia, no termina todo. Ahora vamos a ver eso. Cuando usted se muera, según la Biblia, apenas va a iniciar lo que significa la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? En segunda pregunta es: ¿por qué existo? ¿Para qué Dios permite que los seres humanos todos los días nazcan tantos niños? En todos los lugares del mundo nos reproducimos y nacen más y más y más. ¿Para qué? La Biblia dice que cuando Él creó todo, aparece esta palabra 6 veces. ¿Cómo dice? Según su género, según su género, según su género, según su género. Así fue la creación. Por ejemplo, ese gatito tan tierno podría cohabitar con ese tiburón. Es una pregunta. ¿Podrían cohabitar? No son del mismo género. Ese halcón, que dicho sea de paso parece se está almorzando un polluelo, ¿podría cohabitar con esa mariposita? ¿Por qué no? Porque no son su género. Esa palomita podría cohabitar con esa mosquita. La mosquita podría cohabitar en la pancita de la palomita, ¿verdad? Pero no son del mismo género. Y este conejito podría cohabitar con este leoncito. Sí, en la pancita del leoncito. ¿Por qué? Porque Dios creó todo según su género. Mire esa parejita de leones. Si ellos dos se aman mucho, pueden tener sus leoncitos y pueden cohabitar, ¿sí o no? Sí, porque ellos son un mismo género. Igual que esas jirafas también pueden llegar a cohabitar juntitas. Dios hizo todas las cosas según su género, pero cuando hizo al hombre, ¿en qué estaba pensando entonces? ¿Con quién debía cohabitar el ser humano? ¿Con quién desea Dios que habite el ser humano? ¿Con los animales? ¿Con quién quiere Él que cohabite? Por eso dice la Biblia en Génesis 1:27 que el primer hombre llamado Adán, la Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué significa su imagen? Dios depositó su imagen en el hombre. Así como podemos ver en esa imagen, Dios deposita su imagen del polvo de la tierra, pero deposita su imagen. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todas las especies cohabiten juntas. Entonces, ¿con quién tiene que cohabitar el ser humano? ¿Qué estaba pensando Dios? Que ellos fueran su familia.
Esa ha sido la lucha desde el principio. La pregunta es, ¿ya tú eres familia de Dios? ¿O sigues siendo familia del simio? ¿De quién eres familia? Dice Efesios 1:4, en amor nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, querían que fuera su misma especie, su mismo género, para cohabitar juntos. Cuando Dios aparecía en el huerto de Edén, ¿con quién hablaba? ¿Con Adán y Eva o con las bestias del campo? ¿Con quién hablaba él? ¿A quién le daba las directrices? ¿Con quién compartía? ¿A quién puso a cuidar el huerto? ¿A quién puso a ponerle nombre a todos los animales? ¿Con quién cohabitaba Dios? ¿Con quién? Es una pregunta, ¿con quién? ¿Con el hombre o con los animales? Con el hombre. Por eso Dios creó al hombre, para que sea su familia. Por eso depositó en él eternidad, porque Dios es eterno. Yo necesito que tú tengas mi imagen. Te voy a dar eternidad para que cohabites conmigo para siempre. Pero ¿qué hizo el hombre? Pecó. En ese momento su espíritu murió. Significa se separó. Y todos los seres humanos nacemos separados de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora entonces? Que nosotros volvamos al redil, que seamos llamados sus hijos. Él quiere volvernos, por eso se llama adopción. Dice 2 Corintios 6:18, puede leer conmigo en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Yo seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Romanos 8:29, Dios quiere que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. También dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Lea conmigo lo que está en rojo en voz alta. Como dice, y miembros de la familia de Dios. Actualmente, ahora vamos a ver más en la Biblia, pero actualmente los seres humanos nacemos como criaturas, pero con la imagen de Dios con respecto a la eternidad. Nacemos como criaturas, pero Dios pensando que nosotros, dándonos siempre la eternidad, porque Dios quiere adoptarnos como sus hijos. Pero ¿qué pasa si morimos sin ser adoptados? ¿Qué pasa cuando un ser humano muere sin recibir la adopción? Ahora, por la desobediencia de uno, como vamos a aprender en la Biblia, todos están bajo juicio. Ya no van a poder pasar la eternidad con Dios. Algo así quiere que seamos nosotros para con Dios, su familia. ¿Todos los seres humanos son familia de Dios? No. Todos los seres humanos son criatura de Dios. Pero Él desea que nos convirtamos en su familia, para cohabitar aquí en la tierra con nosotros mientras dejamos este cuerpo. Y cuando salga nuestra alma, que tiene la imagen de Dios, que es la eternidad, podamos estar con Él eternamente. Pero después de la creación del hombre, Dios le da algo a él, se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Lea conmigo la definición en voz alta. Como dice, es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Todos aquí tenemos libre albedrío. Y a eso le añadimos que tenemos un corazón perverso y malo. Y a eso le añadimos que tenemos un cuerpo que solo busca las cosas del pecado. Y a eso le añadimos que tenemos un alma que sufre, que tiene tristeza y que tiene voluntad y no es buena. Y a eso le añadimos que tenemos la eternidad de Dios, que sí o sí busca adorar algo. El ser humano está frito. Con su libre albedrío, el ser humano regularmente elige mal. Todo lo elige mal. ¿Qué significa libre albedrío? Libertad de elección. Dice Génesis capítulo 2 verso 16, después que Dios creó al hombre, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Lea conmigo lo que está en rojo en voz alta. Como dice, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles podía comer? De todos. Podía comer de todos los árboles, pero aparece solo una prohibición. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Por primera vez aparece la palabra muerte en la Biblia. Tú comes del árbol prohibido y te mueres. Y la palabra muerte en el hebreo original, mavet, significa
no solo indica el final biológico, sino también la separación. ¿Qué es lo que se separa? Cuando una persona muere físicamente, ocurre una separación. Sale el espíritu ligado al alma. No salen dos, si uno y otro después, no, salen los dos. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabrita muerte, ¿sí? Mavet, no solo indica el final biológico, sino también separación, como les decía de este videíto. Un choque. Un día nos va a pasar eso a todos. Un día nos va a pasar a todos. La pregunta es si estamos preparados. Esa persona acaba de morir. En el momento en que muere, sale su eternidad. Entiéndase alma, entiéndase espíritu. ¿Y qué va a pasar con el alma y el espíritu? Si sale, y de ahí que sigue. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 3 verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué hizo? Comió. ¿Cuál era la sentencia? Te mueres. Si comes, te mueres. Pero ella no solamente comió, sino que dice el versículo 6: y dio también a su marido, el cual comió como ella. Los dos comieron, desobedecieron, arruinaron todo, hermanos. ¿Para qué creó Dios a Adán y Eva? Para que cohabitaran con él. ¿Qué quería Dios? Tener un mismo género para estar toda la eternidad. Una misma imagen, mejor esa palabra. Una misma imagen. Quiero, Adán y Eva, te voy a crear para que tengas muchos hijos y seamos una familia grande, y yo los voy a bendecir y les voy a dar todo lo que ustedes quieran. Solamente que yo no quiero robots. Si Dios sabía que iban a pecar, ¿por qué les dio libre albedrío? Porque también Dios sabía que después de ellos muchos se iban a arrepentir y le iban a seguir con libre voluntad, porque Dios no obliga a nadie. Mañana este auditorio va a estar tan lleno como usted tenga voluntad para venir. Mañana nadie, Dios no va a obligar a nadie nunca. Entonces, ¿qué pasaba con Adán y Eva? Eran como robots. Dios les da libre albedrío para que ellos tengan oportunidad de elegir. Si ustedes eligen, me siguen, obedecen. Pero si ustedes eligen, comen del árbol, se van a morir. Y ellos efectivamente comieron del árbol. El día que coman, van a morir. Entran 3 muertes con el pecado de Adán y Eva. 3 muertes. La primera de ellas, muerte espiritual. ¿Qué significa muerte? Separación. Diga conmigo, separación. ¿Qué significa muerte? Separación. Adán y Eva, en el momento que comen, su espíritu muere. Su espíritu, ¿qué significa que muere? Se separa de Dios. Ya no tiene la misma relación. Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. Nos separa de Dios. Dice en Juan 5:24: el que oye mi palabra, está vivo físicamente para oír mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos los que estamos en este lugar tenemos que pasar de muerte a vida. Nuestro espíritu está muerto, separado. Dice en segundo lugar, muerte física. ¿Qué significa muerte física? Lo que acabamos de ver ahora en el video. Cuando el espíritu de nosotros sale del cuerpo con conciencia, puede ver, puede escuchar, puede hablar, con pura conciencia sale del cuerpo. El alma, el espíritu ligados, sale del cuerpo. Pero ¿qué va a pasar? Si no tiene su salvación, va a ir a la muerte
eterna, donde van a ser lanzados al lago de fuego. Adán y Eva pecaron contra Dios. Después de que Adán y Eva pecan, tienen hijos. ¿Cómo nacen esos hijos? Lea conmigo lo que en el capítulo 5 verso 1 de Génesis en voz alta. Como dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo creó Dios al hombre? A semejanza de Dios. ¿Qué significa semejanza? Eternidad. Dios le dio al hombre eternidad, pero luego Adán tuvo hijos. Ahí mismo en el verso 3, lea conmigo en voz alta. Como dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cómo nacieron los hijos de Adán y Eva? Con la semejanza de Dios y con la semejanza de Él. ¿Cuál era la semejanza de Él? El pecado. Ahora todos los seres humanos nacen a través de Adán y Eva con la semejanza de Dios, es decir, la eternidad, pero también nace con la semejanza de Adán. ¿Cuál es su semejanza? El pecado, la desobediencia, muertos. Todos los seres humanos nacemos con eternidad, pero separados de Dios. Desde el vientre de la madre, dice la Biblia, ya venimos con la maldición del pecado. En Primera de Corintios capítulo 14, capítulo 15, verso 45, refiriéndose a este evento, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Cómo se le llamó? Alma viviente. ¿Por qué? Porque tenía el soplo de Dios. El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo. Cristo es el postrer Adán, espíritu vivificante. Todos nacemos bajo la imagen del Adán caído, pero un día tenemos que volver a nacer de nuevo, pero esta vez bajo el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. ¿Cómo se encuentra el alma del ser humano si no tiene la salvación de su alma? Se encuentra muerto. Muere así, su espíritu sale, va al infierno. Por eso tiene que encontrarse sí o sí con el perdón de sus pecados. Eso significa nacer de nuevo. Sigue diciendo en 1 Corintios 15, 47: el primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Lea conmigo lo que está en rojo. Como dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál imagen tienen todos los seres humanos al nacer? ¿La terrenal o la espiritual? La terrenal. Pecado. Tiene la imagen de Dios en la eternidad, pero no tiene la imagen de Cristo. La imagen de Cristo es la salvación. Todos tenemos que ser salvos. ¿Cómo nacen todos los seres humanos según la Biblia? Dice Romanos capítulo 5 verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A ver, yo hago una pregunta: ¿hay algún ser humano aquí que no haya pecado? Levante la mano, por favor. No hay, ¿verdad? Todos hemos pecado. ¿De dónde traemos eso? De Adán y Eva. David reconoció: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo fue concebido David? En pecado. ¿Cómo nacen los niños? Mire esos niños tan hermosos, ¿verdad que sí? ¿Cómo nacieron ellos? Se van enojando ellos. ¿Por qué? Por la maldad que traen en ellos. Dice Salmo 58:3: se apartaron los impíos, ¿desde a dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El ser humano, todos los seres humanos descendientes de Adán y Eva, que somos todos, venimos con maldad. Jeremías, por ejemplo, inspirado por Dios, dijo: ¿puede el etíope? ¿Saben qué es un etíope? Una persona negra. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? Pregunto, ¿puede sí o no? No puede. ¿Puede un leopardo, sí, cambiar sus manchas? ¿Puede o no puede? Tampoco. Dice Jeremías, inspirado por Dios: asimismo, ustedes no pueden hacer el bien
estando tan acostumbrados a hacer el mal. No pueden hacer el bien ustedes estando tan acostumbrados a hacer el mal. Por eso todos los que están en este auditorio, todos sin excepción alguna, hay un instinto en nosotros siempre al mal, al chisme, al pecado, a fumar, a tomar, a mentir, malos pensamientos. Alguno podría decir: no, yo no soy ninguno de esos. Espere que veamos algunos textos de la Biblia. Todos los seres humanos, repito, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Lea conmigo por favor lo que está en rojo en voz alta. ¿Cómo dice? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué queremos hacer el bien y no podemos? ¿Por qué queremos perdonar y no hay fuerza? ¿Por qué queremos ayudar, dar y no hay fuerza? ¿Por qué queremos no fornicar y no hay fuerza? No adulterar y no hay fuerza. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso y malo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Peligrosísimo. Cuando una persona comienza a razonar en sí sin la palabra, peligrosísimo. Eso no deja buen resultado. Cuando una persona dice: pero ¿qué tiene de malo? No nos hemos casado, pero nos queremos. ¿Pero qué tiene de malo? Está bien, él no es cristiano, no va a la iglesia, pero es una persona muy buena. Sus razonamientos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio, quisil, pesado, grueso, difícil de mover, su necio corazón fue entenebrecido. Por el pecado de Adán y Eva, la humanidad está así. Usted puede verse bañado, vestido, bien elegante, bien perfumado, pero tu espíritu caído, como está esa imagen. La Biblia dice en el libro de los Salmos 51:10, una petición de David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El único que puede limpiarnos del pecado es Cristo, y tenemos que aprender cómo. Porque mientras no sepamos bien cómo es la limpieza de nuestros pecados, vamos a estar confiando en nuestras propias obras. Entonces aquí tenemos el corazón del ser humano. ¿Cómo era el corazón del ser humano antes de caer? El corazón del ser humano era puro y limpio. Pero después de la caída de Adán y Eva, la Biblia dice en Marcos capítulo 7 verso 21, vea lo que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen. ¿Qué sale de dentro del corazón de los hombres? Los malos pensamientos. Estoy leyendo Marcos 7:21. ¿Qué más sale del corazón de los hombres? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las avaricias, los hurtos, la envidia, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Ese es el corazón del hombre. Pero el primero de ellos, los malos pensamientos. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos amados. ¿Acaso usted no tiene malos pensamientos nunca? Alguien podría decir aquí abiertamente: pastor, yo nunca tengo malos pensamientos. Es más, pastor, sáqueme el chip que está en mi cerebro de esta última semana, todo lo que he pensado antes de dormir, todo lo que he pensado al despertarme, todo lo que he pensado cuando he salido a la calle, y póngalo ahí en esa pantalla, que no me daría vergüenza. ¿Quién podría en este lugar decir que tiene unos pensamientos tan puros que es capaz de mostrarlos una semana frente a todo este público? De vez en cuando vienen pensamientos que decimos: ¿de dónde rayos salió esto? Sí, muchos están asintiendo conmigo, otros se resisten así: no, yo soy santo. No somos santos. Todo sale de dentro del corazón. Así, de dentro del corazón sale todo esto. El ser humano está pervertido está. Vamos a ver un videíto. Si no sé si pueden apagar la luz, vamos a ver un par de videos. Se llama Ayla Kirstin, es noruega, y dice que desde que tiene 4 años ella se siente un caballo. Entonces ha hecho toda
como un aprendizaje con su cuerpo para poder trotar solo como esta, nada hacen más. los caballos. Dice que al principio se sentía un perro, pero después decidió ser un caballo porque se dio cuenta que le gustaban más los caballos que los perros. No te puedo Mujer creer. caballo, así fue apodada. Y le encanta salir a trotar con su perro por las praderas. Y mira cómo Ay, la trota. técnica te da impresión porque es Tiene realmente la muy técnica impresionante. totalmente. Dice que ha estudiado cómo lo hacen. ¿Qué les parece? Pendientes. Soy una persona trans, no binaria. Más específicamente soy demigirl. Mi orientación sexual es polisexual. Mi orientación relacional es poliamorosa y demisexual. Las personas de mi género mayoritariamente se sienten sin género, pero con detalles de No algún sabe ni qué género y decir edad ese específica. muchacho tan loco que está. En mi caso, soy demigirl. Mayoritariamente me siento agénero, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. Orientación sexual, polisexual. Las personas polisexuales nos gustan gran cantidad de géneros, más no todos los géneros. Por ejemplo, a mí puede gustarme muchas personas, pero un género en específico no. Poliamoroso, puedo enamorarme de más de una persona a la vez. La idea es siempre tener responsabilidad afectiva y comunicar todo a tu pareja o a tus parejas. ¿Qué les parece? Familia para convertirse en una niña de 6 años. Paul hoy tiene 59 años, pero se percibe como una niña de 6. Paul era un hombre canadiense común y corriente que estaba casado y tenía 7 hijos. No obstante, nunca se sintió cómodo realmente en su cuerpo, por lo que a los 46 años tomó la decisión más importante de su vida, declararse mujer transgénero. Pero su lucha no fue tan solo el cambiar de género, sino también cambiar de edad, ya que Stephanie Rouge, su nuevo nombre, no se sentía adulta, sino una niña de 6 años. Finalmente encontró el respaldo de una pareja que se conmovió con su biografía. Los adultos mayores decidieron adoptarla como si se tratara de una menor. De ahora tiene padres nuevos, viste como la niña que siempre fue y pasa el tiempo jugando con la nieta de la pareja. Todos la aceptan tal cual es. No puedo negar que estuve casada. No puedo negar que tengo hijos. Pero he avanzado ahora y he vuelto a ser una niña. No quiero ser un adulto en este momento. Es un nuevo comienzo. Tenemos una familia que estamos creando. Y se me permite ser exactamente quien soy. El mundo está pervertido, hermanos. Todas estas personas están muertas. Pero una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el pecado de esas personas y el nuestro? ¿Acaso ellos son más pecadores que nosotros? Se quiere una niña de 9 años, muy loco. El otro 7 años, muy loco. Pero más locos los abuelitos que lo adoptan. Bueno, la adoptan, bueno, le adoptan, no sé, ya, no sé. Hay competencias de perros humanos. Y la personita así. Hay personas que se han operado. Es una locura lo que está pasando en el mundo. El mundo está pervertido. ¿Por qué pasó eso? Por el pecado de Adán y Eva. Todos nosotros estamos igual que esas personas, solo que no le hemos dado tanta libertad como ellos a su desenfreno, porque algunos de nosotros desde niños nos sembraron un poco de moral, por eso no le damos tanta libertad. Pero ¿qué con los pensamientos que tú y yo hemos tenido tiempo atrás o todavía no hace mucho? ¿Qué con los pecados que hemos cometido? ¿Acaso nuestros pecados no van a ser tomados en cuenta? La Biblia dice en Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, todas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Yo pregunto, hermano, hagamos una cosa, quitemos el pecado de Adán y Eva, quitémoslo un momento. ¿Ya pecaste una vez en tu vida? Una vez en tu vida has pecado. Sí, pastor. ¿Cuántos pecados necesitó Adán y Eva para ser expulsados y condenados? Uno. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos encontramos nosotros?
hay que reflexionar muy bien. Toda la gente piadosa que está en este auditorio, todos los que están escuchando esta enseñanza, que van a la iglesia, que dan una ofrenda, que continuamente oran, que ayunan, que buscan a Dios, pregunto, cuando miras a Dios, ¿estás sin pecado o con pecado? Porque para poder entrar al reino de los cielos tenemos que estar sin pecado. ¿Cómo lograr eso? Y hay gente todavía más arrogante y perversa y mala que asegura no tener pecado porque se portan bien. Se llama perversidad del alma. Hay gente tan mala y deprobable, gente que Dios va a desechar en la primera fila, que dice: yo soy bueno, es que no, yo no fallo. A ver, yo pienso, no, yo no peco. Uy, mentiroso. Mentiroso, ¿cómo vas a decir que no pecas? Si sabes que somos transgresores continuamente. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque a alguien se le ocurrió durante la historia inventar algo que se llaman pecados veniales y pecados mortales. El día que ese hombre inventó y enseñó eso, la gente entonces asimila que hay pecados buenos y pecados hay pecados no tan malos y otros más o menos. Entonces algunos llegan a decir: yo no adultero, yo no fornico, yo no robo, yo no mato. Un momentico, pero te enojas. Bueno, yo conocí una persona que me dijo que no se enojaba. Sí, no sé cómo. Y yo le traté de meterle trampa. Ni con su esposa. No, ni con mi esposa. No sé, no. Y con los hijos tampoco. Mentiroso. Todos los seres humanos en algún momento nos enojamos. Porque piensan que enojarse es gritar, patalear. No. Enojarse es un sentimiento del corazón. Dice la Biblia en Romanos 5:16: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué vino? A ver, vamos a leer juntos en voz alta. ¿Cómo dice? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Condenación de quién? 5:18. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Cómo nacemos los hombres? ¿En pecado o sin pecado? En pecado. ¿Eso qué significa? ¿Nacemos bajo juicio o perdonados? Bajo juicio. El mundo está loco. Mire, me encontré esta noticia. Vi el video también. El hombre que se ha casado con un árbol. No, literalmente. Hay uno que se casó, pero es por hacer una protesta de no sé qué. Pero este se casó literalmente enamorado de un árbol. Dice la Biblia: lo que está en rojo, y después de esto, el juicio. Todos, algunos dicen: el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. Ay, sí, todos vuelven a Dios, sí, pero no para entrar a la eternidad con Él. Primero tienen que rendirle cuenta de todo. Por eso la salvación es aquí en la tierra. A mí, mi abuelita me enseñó así: mi hijo, cuando usted se muera, usted va a llegar al cielo. Y hay unas rejas doradas, grandes, y va a estar San Pedro en la puerta. Y yo me imaginaba a San Pedro con aquella barba blanca. Y cuando usted llegue ahí, él tiene una balanza. Y va a poner todo lo bueno en un lado y todo lo malo que usted haya hecho en el otro lado. Si lo bueno vuelca la balanza, usted pasa. Si no, usted va al infierno. Abuela, entonces ¿cómo entro al cielo? Pórtese muy bien. Mentira del diablo. Nadie puede entrar al reino de los cielos portándose bien. Eso es una falacia. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si yo portándome bien un día podría entrar al reino de los cielos. Mentira, me engañó mi abuela. Juicio final. Así como vemos en esa imagen, va a haber un juicio final. Todos ustedes, hermanos, y yo vamos a tener que estar ahí. Y dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice, así como ve esa imagen, fue lanzado al fuego eterno. En este seminario vamos a aprender cómo inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Mateo 25:41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí,
malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es triste que muchos salgan de este lugar que Dios les ha llamado y les ha traído porque quiere que usted se convierta en su familia, y usted mañana no venga, le diga a Dios: muchas gracias, todo está muy lindo, pero yo prefiero seguir mi vida como estoy, creyendo en mi religión, creyendo en mis propias ideas, creyendo en mis propios parámetros, y un día cuando esté ahí pues veré qué pasa. Demasiado tarde, la salvación es en la tierra. Como dice el verso 46 de Mateo 25, lea conmigo por favor: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a ir a la vida eterna? Los justos, solo los justos. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Hacia dónde voy? Hechos 17:24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Lea conmigo lo que está en rojo en voz alta. ¿Cómo dice? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da la vida, pero también la quita. Mire esa imagen, ¿la puede ver? Nace ese niño, ¿lo ve? ¿Sí lo ve? ¿Sí? Nace ese niño, pasa otra edad, otra edad, otra edad, otra edad, hasta que llega adulto. Y dice Santiago capítulo 4 verso 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo pasa la vida? Volando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la vida se te fue volando? ¿Qué, hermanos? Hace un par de horas atrás teníamos 15 años y ahora algunos ya pasamos los 40, algunos los 50, otros los 60 y no sé si los 70, y por qué no los 80, y como la hermana Antonia los 90, que está entre nosotros con 94 años oyendo la palabra con atención. ¿Qué le parece a usted? Pero ¿cómo pasó la vida? Nos sentáramos y le dijéramos: hermana Antonia, ¿cómo pasó su vida? En un abrir y cerrar de ojos estoy celebrando 94 años. Así pasa la vida. Dice Salmos 39:4: hazme saber, Jehová, mi fin. Por favor, hazme saber mi fin. ¿Sabes cuál es tu fin? Si tienes la salvación, entras a la eternidad con Dios. Si no tienes tu salvación, desciendes eternamente al infierno. Ese es tu fin. Este versículo vas a tener respuesta durante estos 5 días que siguen. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. La noticia no es muy alentadora. Moisés, inspirado por Dios, Salmo 90:10: los días de nuestra edad son, ¿cuánto dice? 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Los días de nuestra edad son 70 años, y así con mucha fuerza 80, pero hay excepciones que llegan 90 hasta 100, ¿sí? Como la señora peruana que con 95 años dijo: yo no me quiero morir. Y yo no sé cómo vio un reels ahí en internet y vio que el ejercicio ayuda, y le dijo a sus hijos: llévenme al gimnasio, necesito que me matriculen en el gym. Y muestran el video entrando la viejita, sí, con 95 años al gym, la meten y la muestran todo el video cuando entra, y van pasando los meses, luego ya no necesita ayuda, luego ya entra sola, y luego la muestran alzando pesas de 3 libras, pero la salsa así, se sienta y ya, mire cómo estoy. 102 años tiene ya la peruana, porque ella dice que no se quiere morir todavía, pero se va a morir. ¿Sí o no, hermanos? Todos vamos a llegar ahí y vamos a morir. Mire cómo pasa la vida de un ser humano. Luz. Así nacimos un día. Ay, cuando nos percatamos ya éramos adolescentes. Y de pronto nos empieza a salir bigote. Y viene el deterioro del cuerpo. Empieza el deterioro, empieza por caerse el cabello, nuestra dentadura ya no es igual,
Y en un minuto terminó todo. ¿Es consciente de eso usted? ¿O usted cree que va a durar mucho más tiempo? Porque el hombre tampoco conoce. No, espere un momento, un video más. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Le voy a enseñar un videito un poquito cruel. Pero así llega la muerte, cuando menos nosotros lo esperamos. Mire ese señor que vaya caminando, allá va caminando, ese carro choca, perdió su vida. Perdió su vida. Este no tiene audio, mejor así. Mire, ahí están montando en su carrusel y de pronto se desprende el carrusel. Claro, muchos perdieron su vida. No respeta la edad. Ese niño tan pequeñito también perdió su vida. También ese señor de la bicicleta, sí o sí perdió su vida también ahí. ¿Cómo usted sabe cuánto va a durar, cuánto va a vivir? ¿Cómo usted sabe cuánto va a vivir? Si te mueres esta noche, ya estás preparado. Dice la Biblia en el libro de Job 34:19, versículo 220. Si quítele ese 2, 19 y 20. Pero Dios no tiene preferencias por los príncipes. Dios no ayuda al rico contra el pobre, porque Dios los creó a ambos. Ambos mueren en un momento. ¿Sí o no, hermanos? El rico y el pobre mueren en un momento. En un momento llega la muerte. En una ocasión un hombre se atrevió a tocar el arca del pacto y dice la Biblia: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. Murió de una vez. Dios no necesita mano de hombre, no necesita nada. La muerte puede llegar en cualquier momento. Y algunos creen que su belleza también va a durar por la eternidad. Veamos dos videitos para terminar. Y recuerdas con deseo de volver al pasado, pero es algo que jamás podrás hacerlo. Así pasa Aunque la vida. todo se detenga, el tiempo jamás lo hará. Viene la escuela, Hoy el somos, colegio, la universidad. mañana quizás ya no seremos, pues todo es cuestión de tiempo. Por eso hay que aprovechar cada minuto de vida que tenemos, porque cuando pasa un día, no es un día más, sino un día menos. Un día menos sobre esta tierra. Aprovecha el tiempo que Dios te da hoy. Aprovéchalo para amar, para perdonar, para reír, para compartir con tu familia. Pronto llegarán aquellos días donde el tiempo pasará factura. Aprovecha y prepárate para ir al cielo. Es lo más importante. Prepararnos para que nuestro cuerpo sí o sí vaya a ese lugar. Y también para las personas que creen que la belleza no pasa. La belleza también pasa, nada es eterno. Mire, ella tan guapa, mire, ya no quedó tan guapa. Así, muy guapa, poquito guapa. Todo pasa. Todas estas personas un día estaban en su juventud, como muchos jóvenes aquí, enfocados en su trabajo, enfocados en su hogar, enfocados en su casa, en su carro, en su moto, en su y no se preparan para la eternidad. Algunos se preparan para su retiro, pagan buena pensión, buscan comprar su casa, se preparan para su retiro, pero no se preparan para la vida eterna, que finalmente es lo que realmente importa. Tampoco los hombres se salvan, también son guapos, pero un día van a terminar así, muy deteriorados. El que confía en su propio corazón, ¿cómo es? Necio. No hay que confiar en el corazón, porque el corazón es perverso y engañoso. Mejor adquirir la sabiduría de Dios, la palabra de Dios versus el corazón. ¿Cómo es el corazón? En una ocasión se le acercaron a Jesús y le dijeron, últimos textos ya, ¿sí? Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lea conmigo el 7 en voz alta. Como dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Hay mucho mandamiento de tradiciones. Sigue diciendo el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué es una tradición? ¿Saben qué es una tradición? En esta primera fila, este padre le enseña a su hijo. La segunda fila, ese le enseña a su hijo. Tercera fila, cuarta fila, quinta fila. Y así enseñanzas falsas entran al corazón, como me dijo mi abuelita a mí, que un día yo iba a estar frente a San Pedro, que ni tiene barba, ni tampoco está en la puerta, ni tampoco la entrada al cielo tiene unas verjas de color oro, ni tampoco hay una balanza, ni se me va a tomar en cuenta las cosas así, porque cuando yo entre ahí tengo que llegar sin pecado. ¿Y cómo estar sin pecado? La Biblia enseña cómo. El hombre no puede enseñar porque el hombre no sabe cómo, pero la Biblia enseña cómo estar sin pecado. Verso 9, lea conmigo el verso 9 en voz alta. Como dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No se me resienta con lo que voy a mostrar para terminar. No se me resienta. Sea valiente y estudie las escrituras. Pero le voy a enseñar tradiciones falsas, errores sobre la salvación. Número 1, predestinación extrema. Ya el que está predestinado sí o sí se va para el cielo. Se llama predestinación extrema. De por sí, ¿para qué voy al seminario? Si ya Dios me predestinó, ya soy salvo. Eso es una falacia, es mentira, no es lo que la Biblia enseña. Número 2, cristiano desde nacimiento. No es que yo nací en una familia cristiana, es más, mi papá es pastor. Eso no te hace a ti salvo, eso es mentira. Somos pecadores desde el nacimiento. Número 3, experiencias espirituales. Es que yo hablo en lenguas, pastor. Yo una vez oré por una persona y se sanó. El diablo también hace esas señales. Lo vamos a aprender en la tercera enseñanza. Le voy a mostrar el montón de señales falsas que se están haciendo dentro de los grupos religiosos. Y la gente piensa que porque me desmayaron, porque me vomité, porque sentí un escalofrío, se llaman experiencias espirituales. Falso. Nadie se salva por eso. Bautismo en nombre de Jesús, esa está nueva. No importa cómo viva, si me bautizo en nombre de Jesús, ya soy salvo. Mentira, porque el bautismo debe ser después de la salvación. 5, ministerios en la iglesia. Es que yo soy el cantante, yo soy el que toco, yo soy aquí, por eso Dios me usa a mí. Mentira. 6, pedir perdón para ser salvo. Eso es una tradición. 66 libros de la Biblia, en ningún lado dice que una persona por pedir perdón puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué le parece? No está en la Biblia. ¿Cómo usted, más de 30, 40, 50 años pidiendo perdón y ahora resulta que no está en la Biblia? Es una tradición. Por eso le dije, no se me resienta, escuche más. Investigue, busque. ¿Tiene textos? Tráigalos. Pastor, ve, aquí dice que hay que pedir perdón. Escuche, para ser salvo. Estoy hablando de pedir perdón para ser salvo. Es tradición, no está en la Biblia. Un día te estás muriendo, perdóname Dios, perdóname. Nunca Dios mandó eso en la Biblia, no está en la Biblia. Estás confiando en el corazón de un hombre que lo inventó. 7, salvación por guardar la ley. Nadie se puede salvar guardando la ley. Lo vamos a aprender bien en la palabra todo esto. La Biblia dice textualmente, ya que por las obras de la ley ninguno se puede justificar para con Dios. Y también dice textualmente que el que confía en la ley hace inútil a Jesús. Es decir, Jesús, tú eres un inútil. Tengo que guardar la ley porque tú no me puedes salvar a mí. Número 8, oración de fe. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. No está en la Biblia. Después de que Jesús murió, pasaron 1600 años para que un pastor bautista en Estados Unidos inventara la oración de fe. Hace 400 años. Antes de 400 años atrás, nadie hizo esa oración. Y nos la enseñaron por tradición. Y muchos aquí quizás dicen, yo soy salvo porque hice la oración de fe. Déjame decirte, te engañaron. No está en la Biblia. Te pregunto a todos los que hicieron esa oración, le hago una pregunta con honestidad. ¿Tienes pecado delante de Dios o estás sin pecado? Pastor, todos pecamos. Tienes pecado, tu oración no te sirvió. 9, recibir a Cristo por una oración.
Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Eso no está en la Biblia. Jesucristo no se recibe de esa manera. 10 y último. Yo soy un gran predicador, soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy maestro, etcétera, etcétera. Muchos creen que porque predican ya son salvos. Mentira. Tampoco la salvación viene así. Conclusión para orar. Número 1. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Amén. Todo fue creado por Dios. Amén. 2. El ser humano también fue creado por Dios y fue creado para ser eterno. ¿Usted cree lo que la Biblia dice, sí o no? Sí, Dios nos creó para ser eternos. 3. El ser humano nace bajo el juicio de Dios. Todos nacemos con pecado. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? 4. El corazón del hombre es perverso por el pecado de Adán. El ser humano es perverso por naturaleza, ¿sí o no? Sí. 5. La muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Están de acuerdo conmigo? Ojalá no sea esta noche. Ojalá Dios te guarde para que puedas aprender la verdadera salvación según la Biblia. Así yo voy a orar por usted. La vida pasa volando. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? 7. Somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. 8. Habrá un juicio final, una condenación eterna para el espíritu. 9. La Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Toda esta información yo la voy a compartir toda, con todo el que quiera cuando termine el estudio, ¿sí? Ahora yo le invito para que usted con buen corazón medite esta noche. ¿Estás preparado para el día de tu muerte? Si tú por tu necedad dudabas de la eternidad, recapacita un poco y piensa, y si sí existe la eternidad, ¿estás preparado? Mañana le esperamos a las 6:30 de la tarde con un buen refrigerio, y a las 7 tenemos nuestra enseñanza bíblica. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias esta noche por tanto amor y misericordia que tú has tenido para con nosotros al permitirnos recibir en esta hora esta enseñanza tan linda con la cual podemos recapacitar, podemos pensar, analizar qué va a pasar el día en que muramos. Señor, nosotros queremos buscar por medio de este seminario la salvación de nuestra alma. Yo te pido que tú guardes a todos. Mañana van a ser muy tentados para no venir. Mañana el enemigo va a querer traer visitas, va a querer traer malestar de salud, lluvia, frío, muchas cosas. Pero yo te ruego que ayudes a todos los que están aquí a perseverar, a vencer, a no rendirse hasta encontrar la salvación de su alma. Señor amado, que el mensaje de hoy pueda ser atesorado en el corazón de cada uno de los que están escuchando la enseñanza, aquí de manera presencial y también de manera virtual. Amado Dios, guarda la mente y el corazón de todos los que han recibido la enseñanza hoy, y que no vayan a abortar, sino que con buen corazón puedan continuar. Te doy gracias por todos los que están aquí hoy, y te pido que guarde sus vidas hasta que puedan recibir el evangelio de la salvación, y así su nombre sea inscrito en el libro de la vida y puedan gozar de la eternidad que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.